Como muestra la experiencia, el significado y el contenido de los sueños siempre están relacionados estrechamente con la situación de la conciencia. Los sueños que se repiten se corresponden a situaciones de conciencia que también se repiten. En este caso, es fácil ver a qué aluden los sueños. Pero supongamos que una chica joven y prometida tiene estos sueños. Su significado será completamente diferente. Por tanto, está claro que hay que conocer muy bien la situación de la conciencia, pues los mismos motivos oníricos pueden significar en una ocasión una cosa y en otra ocasión lo contrario. Es casi imposible o no recomendable interpretar los sueños sin conocer personalmente al soñante. Pero a veces hay sueños comprensibles, especialmente en personas que no saben nada de psicología. Sueños cuya interpretación no requiere conocer al soñante. Una vez coincidí en el comedor de un tren con dos extraños. Uno era un señor mayor de muy buen aspecto y el otro era un hombre de mediana edad y en apariencia inteligente. Averigüé por su conversación que eran militares, probablemente un viejo general y su ayudante. Tras un largo silencio, el hombre mayor le dijo de repente a su acompañante: ¿No es curioso lo que soñamos a veces? Anoche tuve un sueño interesante. Soñé que estaba en fila con muchos tenientes jóvenes y un general nos examinaba. Finalmente llegó mi turno, pero en vez de plantearme una pregunta técnica, el general me pidió una definición de la belleza. Intenté sin éxito encontrar una respuesta satisfactoria y me sentí abochornado cuando el general pasó al siguiente hombre, un comandante muy joven, para plantearle la misma pregunta. El comandante le dio enseguida una respuesta acertada, la misma que yo habría dado si no hubiera sido incapaz de encontrarla. Esto me causó un shock tan fuerte que me desperté. El militar se dirigió de repente e inesperadamente a mí, un desconocido, y me preguntó: ¿Usted cree que los sueños tienen sentido? Bueno, dije, sin duda hay sueños que lo tienen. ¿Pero qué cree usted que un sueño así puede significar?, me preguntó enérgicamente, con un temblor nervioso en el rostro. Dije: ¿Notó usted algo especial en ese joven comandante? ¿Qué aspecto tenía? Tenía el mismo aspecto que yo cuando era un joven comandante. Pues entonces, dije, parece que usted ha olvidado o perdido algo de lo que todavía era capaz cuando era un joven comandante. El sueño le llama la atención sobre esto. El militar reflexionó un poco y dijo: Eso es, usted tiene razón. Cuando yo era un joven comandante me interesaba el arte, pero después estos intereses sucumbieron a la rutina laboral. El militar enmudeció por completo y nadie más habló. Tras la comida tuve la oportunidad de hablar con el señor que yo creía su ayudante. Este confirmó mi conjetura sobre el rango del soñante y me contó que yo había puesto el dedo en la llaga, pues el general era conocido y temido como un formalista cuadriculado, que se interesaba hasta por menudencias que no le incumbían. Para la actitud general de este hombre, habría sido mejor que hubiera conservado y cultivado algunos intereses fuera de su trabajo, para no hundirse en la mera rutina, lo cual no era bueno ni para él ni para su trabajo. Si el análisis de este caso hubiera proseguido, yo le habría mostrado al general que es sensato y recomendable adoptar el punto de vista del sueño. Él habría comprendido así su unilateralidad y habría podido corregirla. Los sueños tienen un valor enorme a este respecto, pero hay que abstenerse de toda anticipación teórica, pues con ella solo se despertarían resistencias innecesarias en el paciente. Uno de estos presupuestos teóricos es la idea de que los sueños son siempre realizaciones reprimidas de deseos, sobre todo de carácter erótico. Es mejor no presuponer nada en el caso concreto, ni siquiera que los sueños son necesariamente compensadores. Cuanto menos presupuestos apliquemos al sueño y a lo que el soñante dice sobre él, más fácilmente llegaremos a su sentido. Hay sueños sexuales, igual que hay sueños de hambre, de fiebre, de miedo y muchos otros tipos de sueños somatógenos. Estos sueños son claros y no hace falta mucho trabajo de interpretación para descubrir sus bases instintivas. Basándome en mi amplia experiencia, adopto el punto de vista de que un sueño expresa lo que quiere decir
y que por tanto toda interpretación que presente un sentido no expresado en el propio sueño es errónea. Los sueños no son invenciones premeditadas y arbitrarias, sino fenómenos naturales que no son otra cosa que lo que representan. Los sueños no engañan, no mienten, no manipulan, no disimulan, sino que proclaman ingenuamente lo que son y quieren decir. Solo son enojosos y desconcertantes porque no los comprendemos. No hacen trucos con los que ocultar algo, sino que dicen su contenido tan claramente como les resulta posible. También sabemos por qué los sueños son tan peculiares y difíciles. La experiencia muestra que los sueños intentan expresar algo que el yo ni sabe ni comprende. Su incapacidad, para ser más claros, todavía corresponde a la incapacidad de la conciencia para comprender o querer comprender el punto en cuestión. Si, por ejemplo, el general se hubiera concedido durante su, sin duda, agotador trabajo el ocio necesario para reflexionar sobre qué le movía a fisgonear en las mochilas de sus soldados, un asunto que debería haber cedido al suboficial, habría descubierto la causa de sus irritaciones y de sus malos humores y se habría ahorrado el disgusto que mi inocente interpretación le causó. Con un poco de reflexión, el general habría podido comprender por sí mismo el sueño, que era todo lo sencillo y claro que se puede desear. Pero el sueño tiene la propiedad desagradable de que apunta a la mancha ciega. Es la propia mancha ciega quien habla en el sueño. Es indiscutible que los sueños le plantean problemas difíciles al psicólogo, hasta el punto de que no pocos psicólogos prefieren pasarlos por alto y sumarse al prejuicio de los legos de que los sueños son disparates. Igual que un mineralogista se equivocará si se deshace de sus piezas porque solo son unos guijarros sin valor, el psicólogo y el médico perderán los conocimientos más profundos de la vida anímica de sus pacientes si con prejuicios e ignorancia desprecia las manifestaciones del alma inconsciente, por no hablar de la solución de la tarea científica que los sueños le plantean al investigador. Como los sueños no son fenómenos patológicos, sino solo fenómenos normales, la psicología del sueño no es una prerrogativa del médico, sino del psicólogo. Pero en la práctica será sobre todo el médico quien se ocupe de los sueños, pues la interpretación de estos es la clave de lo inconsciente. Esta clave la necesita sobre todo el médico que tiene que tratar trastornos neuróticos y psicóticos. Naturalmente, los enfermos tienen un motivo más fuerte para investigar lo inconsciente que los sanos, por lo que tienen una ventaja de la que los sanos no disponen. Muy pocas veces un adulto normal llega a la conclusión de que le falta una parte importante de la educación y dedica su tiempo y su dinero a obtener un conocimiento más profundo y un equilibrio mayor. A las personas cultas de hoy les faltan tantas cosas que es difícil distinguirlas de los neuróticos. Junto a los casos de este tipo, que necesitan decididamente la ayuda médica, hay muchos otros casos a los que les podría ayudar un psicólogo práctico. El tratamiento mediante el análisis de los sueños es una actividad eminentemente educativa, cuyos principios y resultados serían importantísimos para curar los males de nuestra época. Por ejemplo, sería muy beneficioso que al menos cierto porcentaje del pueblo conociera el hecho de que no vale la pena acusar a otras personas de los defectos de uno mismo. El material con el que trabajamos al analizar lo inconsciente no son solo los sueños. Hay unos productos de lo inconsciente a los que denominamos fantasías. Estas fantasías son o una especie de sueños que tenemos mientras estamos despiertos, o una especie de visiones o inspiraciones. Podemos analizarlas del mismo modo que los sueños. Hay dos posibilidades de interpretación que usamos según la naturaleza del caso a tratar. En primer lugar, el método reductivo, cuya intención principal es descubrir los impulsos instintivos que están a la base del sueño. Tomemos como ejemplo los sueños de la señora mayor que he mencionado antes. En este caso es muy importante que la soñante vea y comprenda los hechos instintivos. Por el contrario, en el caso del general, sería muy artificial hablar de represión de instintos biológicos, ya que es muy poco probable que él reprimiera sus intereses estéticos. Más bien se dejó apartar de ellos por la fuerza de la costumbre.
En su caso, la interpretación de los sueños tendría una intención constructiva, ya que intentamos añadir algo a su actitud consciente y hacerla así más rica. Empantanarse en la rutina corresponde a una indolencia y comodidad que es propia del ser humano natural y primitivo que hay en nosotros. El sueño intenta sacarlo de ahí a sustos. Pero en el caso de la señora mayor, la comprensión del factor erótico conduce al reconocimiento de la naturaleza femenina primitiva, cuya conciencia es para la paciente más importante que esa ilusión de inocuidad inverosímil y respetabilidad mezquina. Así pues, adoptamos un punto de vista básicamente reductivo en todos los casos en que se trata de ilusiones, ficciones y exageraciones. Por su parte, el punto de vista constructivo lo adoptamos en todos los casos en que o la actitud consciente es más o menos normal, pero puede perfeccionarse o refinarse, o las tendencias inconscientes y desarrollables de lo inconsciente son malentendidas y oprimidas por la conciencia. La interpretación freudiana se caracteriza por el punto de vista reductivo, que conduce a lo primitivo y elemental. En cambio, el punto de vista constructivo intenta sintetizar, construir y dirigir la mirada hacia adelante. Es menos pesimista que el punto de vista reductivo, que siempre barrunta ineptitud y quiere disgregar lo complejo en lo sencillo. En ciertos casos puede ser necesario destruir mediante la terapia una forma patológica, pero otras tantas veces o incluso más a menudo convendrá reforzar y proteger lo sano, lo digno de ser conservado para quitarle de este modo su base a lo patológico. No solo todo sueño, también toda enfermedad, todo carácter y toda manifestación vital se puede considerar desde el punto de vista reductivo y encontrar al menos la posibilidad de un juicio negativo. Si la investigación se remonta lo suficiente, todos descendemos de ladrones y asesinos, y no es difícil mostrar que la humildad tiene su origen en la arrogancia espiritual, igual que cada virtud en el vicio correspondiente. La decisión a favor de uno u otro punto de vista de la interpretación está reservada al conocimiento y a la experiencia del analista. Sobre la base del conocimiento del carácter y de la situación de conciencia de su paciente, el analista se servirá ora de un punto de vista, ora del otro. En este contexto no están de más unas palabras sobre el simbolismo de los sueños y las fantasías. El simbolismo ha crecido tanto hoy en día que ya tiene el alcance de una ciencia y no se puede explicar mediante unas interpretaciones sexuales más o menos fantasiosas. He intentado situar el simbolismo sobre la única base científica posible, la investigación comparada. Los resultados de este método me parecen significativos. El simbolismo onírico tiene en principio un carácter personal que se puede aclarar mediante las ocurrencias del soñante. Interpretar al margen del soñante no es recomendable, aunque es posible en relación con ciertos simbolismos. Pero para averiguar el significado exacto y matizado personalmente de un sueño, es imprescindible contar con la ayuda del soñante. Las imágenes oníricas son equívocas y nunca debemos suponer que significan lo mismo en otro sueño o en otro soñante. Cierta constancia del significado solo se da en las imágenes arquetípicas. El trabajo práctico de la interpretación profesional de los sueños requiere, por una parte, una habilidad y empatía específica y, por otra parte, unos amplios conocimientos de historia de los símbolos. Como sucede en toda actividad psicológica práctica, no basta con el mero intelecto, sino que también hace falta el sentimiento, pues de lo contrario se pasan por alto los importantísimos valores sentimentales del sueño. Y sin ellos es imposible interpretar los sueños. Como el sueño es soñado por el ser humano completo, quien intente interpretarlo habrá de abordarlo con el ser humano completo. El arte requiere al hombre completo, dice un viejo alquimista.
La inteligencia y el conocimiento tienen que participar, pero no deben imponerse el corazón, que a su vez no debe sucumbir al sentimentalismo. En resumen, la interpretación de los sueños es, como el diagnóstico, la cirugía y la terapia, un arte difícil, pero aprendible por las personas idóneas y predestinadas. Mediante el análisis de los sueños y las fantasías, intentamos comprender las tendencias de lo inconsciente. Cuando digo tendencias de lo inconsciente, esto suena casi como una personificación de lo inconsciente, como si lo inconsciente fuera un ser que quiere conscientemente. Pero desde el punto de vista científico, lo inconsciente no es más que una propiedad de ciertos fenómenos psíquicos. Y no se pueden establecer categorías de unos fenómenos psíquicos que tienen siempre y en todas las circunstancias la propiedad de ser inconscientes. Todo puede ser o volverse inconsciente. Todo lo que una persona olvida o lo que deja de prestar atención y acaba olvidando se vuelve inconsciente. En general, todo lo que pierde cierta tensión energética se vuelve subliminal. Si sumamos a los recuerdos olvidados las numerosas percepciones, pensamientos y sentimientos subliminales, podemos hacernos una idea de cómo son, por decirlo así, las capas superiores de lo inconsciente. De este tipo es el material con el que empezamos ocupándonos en el análisis práctico. Algunos de estos contenidos inconscientes tienen la propiedad peculiar de ser reprimidos por la conciencia. Mediante un acto más o menos intencionado de dejar de prestar atención a ciertos contenidos conscientes y mediante una resistencia activa contra ellos, esos contenidos son expulsados finalmente de la conciencia. La oposición persistente de la conciencia mantiene artificialmente a esos contenidos por debajo del umbral de la capacidad consciente. Este caso particular es un fenómeno habitual sobre todo en la histeria. Es el comienzo del desdoblamiento de la personalidad, que es uno de los rasgos sobresalientes de esta enfermedad. Al margen del hecho de que la represión también se da en personas más o menos normales, la pérdida total de los recuerdos reprimidos es un síntoma patológico. Habría que distinguir conceptualmente de la represión la opresión. Si se quiere apartar la atención de un objeto para dirigirla a otro objeto, hay que oprimir los contenidos presentes de la conciencia, pues de lo contrario, si no se les deja de prestar atención, el objeto de interés no cambiará. Normalmente se puede volver en cualquier momento a los contenidos oprimidos conscientemente, siempre son reproducibles, pero si se oponen a ser reproducidos, puede tratarse de un caso de represión. En este caso, tiene que haber un interés que prefiere el olvido. La opresión no causa olvido, pero la represión sí. Por supuesto, hay un olvido normal que no tiene nada que ver con la represión. La represión es una pérdida artificial de memoria, una amnesia provocada por uno mismo. De acuerdo con mi experiencia, no está justificado suponer que lo inconsciente está formado en su totalidad o en su mayor parte por material reprimido. La represión es un proceso excepcional y anormal que resulta especialmente llamativo cuando se trata de la pérdida de unos contenidos con carga sentimental, de los que se podría suponer que están adheridos a la conciencia o son fáciles de reproducir. La represión puede tener unas consecuencias similares que las conmociones y otras lesiones del cerebro, que también provocan una pérdida llamativa del recuerdo. Pero mientras que éstas afectan a todos los recuerdos de un espacio-tiempo determinado, la represión provoca una amnesia sistemática, es decir, solo se sustraen a la memoria unos recuerdos determinados. En estos casos se da una actitud o tendencia de la conciencia que consiste en la intención directa de eludir la mera posibilidad de volver a recordar, por la convincente razón de que sería penoso o doloroso. En estos casos es adecuado el concepto de represión.
Este fenómeno se puede observar muy fácilmente en el experimento de asociación, en el que ciertas palabras estímulo dan con complejos con carga sentimental. En estos puntos tiene lugar muy habitualmente, durante la reproducción, una pérdida o falsificación del recuerdo. Los complejos suelen ser cosas desagradables que la persona prefiere olvidar y que no le gusta que le recuerden. Además, suelen brotar de unas vivencias e impresiones penosas o dolorosas. Pero esta regla tiene ciertas restricciones. A veces unos contenidos importantes desaparecen de la conciencia sin dejar la menor huella de represión. Desaparecen automáticamente con gran pesar del afectado y no como consecuencia de un interés consciente que haya provocado esta pérdida o incluso se alegre de ella. No estoy hablando del olvido normal, que no es más que un descenso natural de la tensión energética, sino de los casos en que un motivo, una palabra, una imagen o una persona desaparecen del recuerdo sin dejar rastro y reaparecen más adelante en un lugar significativo como criptomnesias. Recuerdo, por ejemplo, una conversación con un escritor que posteriormente describió detalladamente en su autobiografía. Pero en su descripción falta el plato fuerte, una pequeña conferencia que le di sobre el surgimiento de ciertos trastornos anímicos. Este recuerdo le faltaba al escritor, pero reapareció muy adecuadamente en otro libro suyo dedicado a este tema. Al fin y al cabo, no estamos determinados solo por el pasado, sino también por el futuro, que con mucha antelación ya está depositado en nosotros y se va desarrollando poco a poco desde nosotros. Esto sucede muy especialmente en una persona creativa que no conoce sus numerosas posibilidades, aunque todas están listas en ella. Por eso, es fácil que una de estas disposiciones, todavía inconscientes, sea tocada por una observación casual o por algún acontecimiento, sin que la conciencia sepa que algo ha despertado y qué es eso. El resultado saldrá a la luz tras mucho tiempo de incubación. Muchas veces el motivo original queda sumergido para siempre. El contenido todavía no consciente se comporta exactamente igual que un complejo habitual. Irradia sobre la conciencia y provoca que los contenidos de la conciencia, que están relacionados de alguna manera con él, o adquieran demasiado valor, es decir, se mantengan en la conciencia demasiado tiempo, o se vean expuestos a una desaparición repentina, pero no mediante la represión desde arriba, sino mediante la atracción desde abajo. Incluso se descubren unos contenidos inconscientes gracias a la existencia de agujeros o eclipses en la conciencia, como podríamos llamarlos. Por tanto, vale la pena fijarse bien cada vez que se tiene la sensación de haber pasado por alto u olvidado algo. Si suponemos que lo inconsciente está formado básicamente por represiones, no podemos imaginarnos una actividad creativa en lo inconsciente, y llegamos lógicamente a la conclusión de que los eclipses no son nada más que efectos secundarios de una represión. Pero de este modo nos estamos extraviando. La explicación mediante la represión se extiende indebidamente y lo creativo no es tomado suficientemente en consideración. Se exagera el causalismo y la creación cultural es interpretada como una actividad sustitutiva e impropia. Esta idea no es solo desabrida, sino que además deja sin valor a lo bueno de la cultura. Se produce la impresión de que la cultura solo es un largo lamento sobre la pérdida del paraíso, con su infantilismo, barbarie y primitividad. De manera neurótica se conjetura que en tiempos inmemoriales un padre malvado prohibió mandar a los hijos bajo la pena de castración. El mito de la castración se convierte así, de una manera un poco demasiado drástica, y con muy poco tacto psicológico en el mito etiológico de la cultura. Surge así una pseudo explicación del malestar en la cultura,
y se barrunta constantemente un lamento por un paraíso perdido que tuvimos alguna vez. Quien esté cansado de Europa se habrá podido convencer en los últimos años de que la estancia en ese jardín de infancia, con su ruda barbarie, es mucho más desagradable que la cultura hasta 1933. Sospecho que el malestar en la cultura tiene unas causas muy personales. También mediante teorías es posible cerrar el paso al conocimiento. En la práctica, la doctrina de la represión de la sexualidad infantil o del trauma infantil ha servido innumerables veces para apartar la atención de las causas reales de la neurosis. De esas comodidades, negligencias, omisiones, deseos, maldades y otros egoísmos para cuya explicación no hace falta una compleja teoría sexualista de la represión. Hay que saber que no solo el neurótico, sino toda persona prefiere naturalmente no buscar en sí misma las causas de un problema, sino apartarlas espacial y temporalmente lo más posible de sí misma. De lo contrario, correría el peligro de tener que corregir algo. Frente a este riesgo, parece mucho más beneficioso echar la culpa a otros. O si no puedo negar que soy culpable, suponer que la culpa surgió en mi primera infancia sin que yo me enterara. No recuerdo cómo fue, pero suponemos que si yo lo recordara, mi neurosis desaparecería. Los esfuerzos por recordar tienen todo el aspecto de una actividad intensa y además tienen la ventaja de que nos apartan del auténtico tema. De ahí que también desde este punto de vista parezca recomendable proseguir la caza de un posible trauma. Este argumento tan agradable no exige revisar la actitud actual ni abordar los problemas que se plantean hoy. Es indudable que muchas neurosis se anuncian ya en la infancia con vivencias traumáticas y que la nostalgia de la irresponsabilidad infantil es para ciertos pacientes una tentación cotidiana. Pero también es verdad que, por ejemplo, la histeria fabrica vivencias traumáticas si no existen, y de este modo el paciente se engaña a sí mismo y al médico. Además hay que explicar por qué la misma vivencia es traumática para un niño y no para otro. La ingenuidad no es conveniente en la psicoterapia. El médico, al igual que el educador, ha de tener siempre presente la posibilidad de ser engañado consciente o inconscientemente. Y no solo por sus pacientes, sino sobre todo por sí mismo. La tendencia a vivir en ilusiones y a creer en una ficción de sí mismo es casi irresistible. El neurótico es una persona que es víctima de la ilusión, pero quien es engañado se engaña a sí mismo. Todo puede servir de camuflaje y de escapatoria. El psicoterapeuta tiene que saber que, si cree en una teoría y en un método determinado, puede ser engañado por ciertos casos, a saber, por los casos que tienen la habilidad de esconderse tras los ornamentos de la teoría y que utilizan el método para ocultar su escondrijo. Como no hay nada de lo que no se pueda hacer un mal uso, las teorías de la neurosis y los métodos de tratamiento son una cosa problemática. Me echo a reír cada vez que un médico de balneario con un sentido comercial muy agudo dice que trata a sus pacientes a la manera de Adler, Kunkel, Freud o incluso Jung. Estas cosas no existen ni pueden existir, y si suceden, son un camino seguro hacia el fracaso. Si trato al señor X, estoy obligado a emplear el método X y con la señora Z el método Z. Es decir, los caminos y los medios de tratamiento los determina sobre todo la naturaleza del enfermo. Todas las experiencias y los puntos de vista psicológicos, procedan de una u otra doctrina, pueden ser útiles en algún caso. Un sistema doctrinal, como el de Freud o el de Adler, está formado por reglas prácticas y por ideas favoritas de los autores. Siguiendo la vieja patología que inconscientemente veía con Paracelso las enfermedades como entía, seres, pareció posible describir la neurosis como un cuadro clínico preciso y específico. También se abrigó la esperanza de atrapar la esencia de la neurosis
con las categorías de una doctrina y expresarla con unas fórmulas sencillas. Como este intento salió bien, se puso en primer plano todo lo que en una neurosis es inesencial y se ocultó el único aspecto importante de esta enfermedad, que siempre es un fenómeno individual. La terapia real y eficaz para la neurosis es siempre individual, por lo que empecinarse en utilizar una teoría o un método determinado es un error muy grave. Si en algún lugar ha quedado claro que no hay enfermedades sino individuos enfermos, es en la neurosis. Aquí encontramos los cuadros clínicos más individuales y además, en las neurosis descubrimos a menudo contenidos, partes de la personalidad que caracterizan individualmente al enfermo mejor que su presencia pública, tal vez demasiado insulsa. Como las neurosis son muy individuales, formularlas teóricamente es una tarea casi imposible, pues la teoría solo puede hablar de los rasgos colectivos, es decir, comunes a muchos individuos. Y esto es lo menos importante o incluso lo irrelevante en la enfermedad. Junto a esta dificultad hay otra, que a toda frase psicológica, a toda verdad relativa a la psique, para que sea completamente verdadera, hay que darle de inmediato la vuelta. Así una persona puede ser neurótica porque reprime o porque no reprime, porque su cabeza está llena de fantasías sexuales infantiles o porque no las tiene, porque está inadaptada infantilmente al entorno o porque está demasiado adaptada al entorno, porque vive de acuerdo con el principio de placer o porque no vive de acuerdo con él, porque es demasiado inconsciente o porque es demasiado consciente, porque es egocéntrica o porque apenas se presta atención a sí misma, etcétera, etcétera. Estas antinomias, que podríamos seguir enumerando, muestran claramente que la tarea de elaborar teorías en este campo es muy difícil e ingrata. Yo mismo he renunciado desde hace mucho tiempo a elaborar una teoría unitaria de la neurosis, y la he reducido a unos pocos puntos de vista muy generales, como disociación, conflicto, complejo, regresión, que son componentes imprescindibles de una neurosis. Es decir, toda neurosis se caracteriza por la disociación y el conflicto. Posee complejos y muestra los fenómenos de la regresión y el abasement. A estas frases no se les puede dar la vuelta según la experiencia, pero ya con el frecuente fenómeno de la represión empieza la antinomia, pues a la frase «el mecanismo principal de la neurosis es la represión» se le puede dar la vuelta, ya que en vez de la represión sucede a menudo lo contrario, un alejamiento que corresponde al fenómeno frecuente en los primitivos, de la pérdida del alma, la cual no es una represión, sino claramente un asalto que se intenta explicar mediante la magia. Estos fenómenos, de orden originalmente mágico, no han desaparecido en el hombre civilizado. Una teoría de la neurosis es una empresa precipitada, además, porque todavía no hemos acabado de captar los hechos. Por ejemplo, la investigación comparada del inconsciente apenas está empezando.